Nos habíamos mudado hacía poco. Nunca estuve muy contento con mi casa nueva. De hecho, la odiaba bastante. Los constantes y cansadores días de eterna limpieza eran ya incontables. La casa era una construcción bastante vieja ubicada en un bonito barrio en los suburbios. Tenía todo lo que una casa antigua debía tener. Montones de polvo, suelos crujientes, cañerías oxidadas y el jardín moribundo. Una de esas odiosas tardes de limpieza estaba revisando el desván con mi papá. Ya llevábamos al menos 2 horas allí y aún no terminábamos de ordenarlo y limpiarlo. Estaba lleno hasta arriba de cosas antiguas, evidentemente de los anteriores dueños de la propiedad. Todas estaban cubiertas de polvo y óxido. Entre esas cosas encontré algo que me llamó mucho la atención. Se trataba de una pistola de juguete. En uno de los bordes del mango tenía escrito Jacob. Siempre me habían gustado este tipo de artilugios, así que decidí quedármelo. Esa noche se desató una gran tormenta y mis padres ya se habían acostado. Yo me había quedado hasta tarde viendo series en mi computadora. Era algo que solía hacer los fines de semana. Había dejado la pistola dentro de mi armario. Tenía pensada analizarla el día siguiente y ver si podía repararla para jugar con ella. En un momento, pude sentir que la puerta de mi habitación se abría. Solía suceder esto ya que las cerraduras eran viejas. La cerré con llave y volví a mi computadora. Luego de un rato pude escuchar que alguien claramente decía el nombre de Jacob. Me saqué los auriculares y miré alrededor de mi habitación. La luz del monitor teñía todo el cuarto de un color espeluznante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Encendí la luz apresuradamente. No había nada. Pensé que quizás había estado mucho rato frente a la computadora, así que la apagué y fui a dormir. Dejé la lámpara de mi habitación encendida, ya que no podía quitarme esa sensación horrible de miedo. De repente, un rayo cayó muy cerca de la casa y las luces de la casa se cortaron. Fue entonces que pude verlo. Sentado sobre mi armario, una figura oscura y horrenda. Sentía que me miraba desde arriba. Pude ver con un rayo que iluminó la habitación que la figura tenía una sonrisa espeluznante y los ojos oscuros. La figura se bajó lentamente del armario como si fuera una araña. Pude oír cómo decía: Jacob, Jacob, Jacob. Se estaba acercando mucho a mí y tuve terror. Hice lo primero que se me vino a la cabeza, que fue apuntar hacia el armario donde se encontraba la pistola. La figura miró hacia el armario y tomó la pistola. Jacob, Jacob. Lentamente pude ver cómo trepaba hacia el armario otra vez y luego caminaba por el techo, como si nada. La figura luego se ubicó en una esquina muy oscura, donde no podía verla. Otro rayo iluminó la habitación y la figura ya no estaba. Intenté contarle a mis padres sobre lo sucedido, pero nunca me creyeron. Este ser cada tanto vuelve a visitarme. Se me queda mirando de cerca y puedo oler su respiración. Nunca dice nada más que ese nombre. Jacob. Jacob. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a uno de sus pacientes como cualquier día. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sus sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios de sus compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar, y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. La parte más aterradora de este fenómeno
es que poco a poco esas personas desaparecían una tras otra. Todo a quien este hombre había visitado en sus sueños fueron desapareciendo sin dejar rastro. No era una desaparición común. Sus cuerpos jamás eran encontrados y sus familias debieron realizar funerales sin ningún rastro de su ser querido. Hace unos años me mudé a un apartamento de una habitación en Melbourne, Australia. Era la primera vez que vivía sola. El edificio se construyó en los años 30. Llevaba allí unos meses, cuando un día llegué del trabajo y entré en el cuarto del baño. Vi algo extraño. Una tabla de madera, que había tapado un agujero en el techo que daba a un pequeño espacio. Estaba fracturada en 2 trozos en el suelo. Examiné los trozos. La tabla tenía 2 centímetros de grosor y habría hecho falta mucha fuerza para romperla. Pensé que el casero había enviado a alguien a trabajar en el ático. Seguro que hay alguien ahí arriba, pensé. Envié fotos por correo electrónico al casero, preguntándole si alguien había estado allí. Estaba un poco molesta, ya que no me había avisado. Su respuesta fue: llámame en cuanto puedas. Me quedé helada de miedo. Así que la llamé y me explicó que sus 2 últimos inquilinos habían dicho que les había pasado lo mismo. Prometió cambiar la tabla y así lo hizo. Un mes más tarde, me desperté una noche sobre las 4 de la madrugada. Sentía esa sensación de que alguien me observaba. Todo estaba en silencio, pero entonces oí un ruido que venía de encima de mi cama. Era como si alguien tirara de un saco de patatas y lo arrastrara por el techo. Convencida de que había alguien ahí arriba, era imposible que un animal pudiera hacer ese ruido. Al cabo de 5 minutos, me armé de valor, encendí la luz, tomé un bate y me dirigí al cuarto del baño. Fue entonces cuando vi que la tabla nueva que tapaba el agujero estaba partida en 2. Me sentí mal, el ruido de arrastre había cesado, pero oí algo más, susurros. El sonido era claro y procedía del desván. Parecían voces de niños y oía una frase que se repetía una y otra vez. Te toca a ti, te toca a ti. Encendí todas las luces del apartamento, pero todo parecía normal. Eran las 5 de la mañana y estaba oscuro. Encendí la televisión para intentar relajarme. Fue entonces que un chasquido me sobresaltó y la luz se había cortado. El fusible había estallado. Mi periquito Dexter, que estaba en la cocina, no solía hacer ruido por la noche, pero empezó a graznar como si lo estuvieran estrangulando. Nunca le había oído hacer ese tipo de ruidos. Estaba gritando. Salí corriendo y esperé hasta que salió el sol. Cuando vi a gente paseando sus perros, me reconfortó lo suficiente como para volver a entrar. La puerta principal estaba abierta, pero pensé que quizás me había olvidado de cerrarla cuando salí corriendo. Fui a la cocina a ver cómo estaba Dexter, pero no estaba en su jaula. Me sentí mal otra vez. Todas las ventanas estaban cerradas, así que miré por todas partes dentro. Cuando fui al baño, oí chapotear. Dexter estaba en medio, ahogado en el retrete. Lo saqué, lo lavé y lo sequé. Estaba muy confusa. A las 8 de la mañana llamé al casero y le conté lo que había sucedido durante la noche. Me dijo: vaya, tú también oíste los susurros. Me quedé en ese apartamento otros 18 meses. Oí los susurros en varias ocasiones y 2 veces se movió la tabla que tapaba el agujero del techo, aunque ahora vivo en otro sitio. El casero me llamó hace poco. Primero, dejé sonar el teléfono. No quería saber nada de aquello, hasta que no pude aguantar más y contesté la llamada. Me quedé helada cuando la casera me contó que los nuevos inquilinos habían sido asesinados brutalmente en aquel apartamento. Me contó que la policía tuvo muchos problemas intentando recuperar los cuerpos. Es un milagro que no me había tocado a mí.